nos separamos de Él, pero nada nos puede separar de su amor, ¿sí? Ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni los ángeles, ni dice ahí la palabra que ni espada, ni tribulación, nada nos puede separar de su amor. Amén. Él nos ama incondicionalmente y nosotros tenemos que responderle a Él con amor. Amén. Y bueno, en esta noche tengo un mensaje que enseñarle que el Señor me dio días atrás. Hoy quiero enseñar acerca de los deseos. Amén. Y este mensaje nos va a edificar y nos va a confrontar en esta noche. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, verso 13. Y quiero hablarle acerca de los deseos. Lo peligroso que son los deseos, pero también los poderosos que son los deseos. Amén. Porque hay deseos buenos y hay deseos malos. Y bueno, uno de esos estamos nosotros ahí en el corazón teniendo. Pero quiero que vean lo que dice la palabra. Y dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el que tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Bueno, con ese mismo verso, pero la Dios habla hoy. Y aquí nos habla de algo que es la concupiscencia. La concupiscencia son los deseos del corazón, los deseos por cosas, ¿va? Y esa concupiscencia que está dentro de nosotros, esos deseos, ¿sí?, nos atraen como un imán a las cosas de afuera, ¿sí? Entonces, mire lo que dice en esta traducción. Dice: cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado, ¿qué? Por Dios. Porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado. ¿Por qué? Por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Amén. Y le damos la bienvenida a todos los que se conectan esta noche a nuestra transmisión, aquí desde nuestra casa de NCR Jesús La Piedad. Quédate con nosotros, recibe esta palabra poderosa y comparte. Amén. Y bueno, vamos a compartirla rápidamente, pero quiero que vean lo que dice ahí la palabra: nuestros propios malos deseos. Amén. Entonces, hoy les quiero enseñar acerca del peligro, el peligro de los deseos. Y este es un mensaje que Dios me entregó en días pasados. Por ahí publiqué un poquito en mis redes sociales. ¿Por qué? Porque cada que Dios me habla algo, lo comparto. ¿Para qué? Para que quede ahí presente. Amén. Y dice la palabra que es nuestros propios malos deseos. Pónmelo ahí esa parte. Nuestros propios malos deseos, los que nos seducen, los que nos atraen a hacer lo malo, los que nos atraen al pecado. No, pastor, es que Dios es el que tienta. No, Dios no tienta a nadie, dice la palabra. Él no tienta a lo malo. El enemigo, sí, él sí tiene el poder de tentarnos, pero, oye, no nos pone una pistola en la cabeza. Amén. Él no nos pone ahí la tentación, nos siembra el pensamiento, y nosotros somos los que lo alimentamos hasta que se desarrolla el pecado y terminamos, ¿qué? Cayendo. Amén. Entonces, ¿qué dice ahí? Al contrario, uno es tentado por sus propios, ¿qué? Malos deseos. Entonces, quiero comenzar a enseñarle. Todos tenemos deseos, pero el problema no es tener deseo, iglesia. El problema es qué estamos deseando. Amén. Ese es el problema. Porque hay deseos buenos, hay deseos que no son tan buenos, hay deseos que nos apartan de la presencia de Dios. Y el problema de los deseos es ¿qué estoy deseando? Entonces, los deseos nacen ¿en dónde? En el corazón.
ese es el lugar donde nacen los deseos. Y la batalla de cada uno de nosotros comienza allí. Todos tenemos una batalla adentro, en la mente, en el corazón. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por ese corazón, nos vamos a equivocar. Jeremías 17:9, Reina Valera, quiero que vean lo que dice. No podemos confiar en nuestros deseos del corazón. No podemos confiar en nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque el corazón, la Biblia le llama que es como engañoso y perverso. Ay, qué definición, ¿verdad? ¿Cómo es la definición que le da la Biblia? Mire, engañoso es el corazón más que ¿qué? Que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para darle a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Amén. No podemos confiar en nuestro corazón. El día que usted se deje guiar por su propio corazón y no por la voluntad de Dios, nos vamos a equivocar, nos vamos a desviar del camino del Señor. Y entonces todo ser humano, ¿sí?, tiene un corazón como engañoso y perverso. Mira que está a tu lado, así tenemos el corazón. Amén. Pastor, pero qué fuerte. Sí, así lo tenemos. ¿Por qué? Porque está corrompido por la caída, corrompido por el pecado. Pero cuando venimos a Cristo, traemos ese corazón. Por eso dice la palabra que Él no lo va a reparar. Él dice que nos va a dar un corazón, ¿qué? Nuevo. Amén. Porque ese no funciona. Necesitamos un corazón nuevo, un corazón que sea sensible a Dios, un corazón que ame a Dios. Entonces dice la palabra que Él es el que conoce el corazón. Entonces los deseos nacen en donde, en el corazón. Y en el corazón no se puede confiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es engañoso y perverso. Pero Dios nos creó con la capacidad de desear. Amén. Entonces el problema es que después de la caída del hombre en el pecado, en la desobediencia, ¿qué pasó? Los deseos se corrompieron. Amén. Entonces cae Eva, cae Adán y entró la contaminación al corazón. Vino una corrupción al corazón. Y los deseos de ahora del ser humano, la mayoría son como corrompidos. Amén. Entonces, no podemos confiar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque está corrompido. Hasta que el Señor no trabaja en él, hasta que Él no lo transforma, hasta que Él no hace esa obra dentro de nosotros, podemos confiar en nuestro corazón. Hasta que la presencia de Dios a través del Espíritu Santo viene a habitar en él, podemos confiar en nuestro corazón. Vamos al Salmo 139:23. Por eso es que como no puedo confiar en mi corazón, necesito examinarlo, ver qué estoy deseando, ver qué estoy guardando allá adentro cada día. Yo les he enseñado que cada cierto tiempo hay que hacernos el examen del corazón. Cada cierto tiempo hay que ver qué intenciones tengo en el corazón. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué estoy buscándolo? Hay que ver las intenciones que tengo en el corazón. Y dice la palabra, Salmos 139:23. Quiero que vean, el rey David, el salmista decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Quién es el que conoce nuestro corazón, lo más profundo ahí adentro? Dios. Nosotros no, yo no puedo ver tu corazón, pero Dios sí lo mira. Y dice la palabra, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces nosotros tenemos que hacernos el examen del corazón. ¿Qué deseos estoy ahí permitiendo? ¿Qué cosas están sucediendo dentro de mí? ¿Por qué? Porque sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón. Del corazón fluye la vida, del corazón mana la bendición, del corazón mana todo lo que hacemos. Entonces hay que cuidar el corazón, hay que examinar el corazón. ¿Por qué? Porque hay que ver que no haya camino de ¿qué? De perversidad. Hay que ver que no haya malos deseos. Hay que ver que ahí no haya cosas que me puedan desviar del Señor. Amén.
Entonces, muchos no lo hacemos. Y como no lo hacemos, el deseo empieza a crecer allí. Lo alimentamos con lo que vemos, con lo que escuchamos. Lo alimentamos, crece y da luz, ¿qué? Muerte. Da luz el pecado. Y entonces todo comienza en ¿qué? Ahí en el corazón. Los malos deseos, los buenos deseos nacen en el corazón. Entonces los deseos son puertas espirituales. Amén. Todo deseo es una puerta. Y lo que tú dejas entrar por esa puerta, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Te va a gobernar. Hay deseos que nos gobiernan. Los deseos son una fuerza muy poderosa, porque te impulsan a querer hacer eso. Y los deseos son una puerta, que lo que tú permites te va a gobernar. Vamos a ver un ejemplo muy fuerte que está en Génesis capítulo 3 verso 6, y es Eva. Eva deseó. Viene la serpiente, le dice: con que Dios te dijo que no podías comer del árbol. Y le empezó allí a engañar. Vamos a leer desde el verso 1. Desde el 1, para que entiendan el contexto de la historia. Dice la palabra: en el principio, no, pero allí mismo en el 3.1. 3.1. Ok. Pero la serpiente era como astuta. De nuevo, no piense que el diablo no sabe. El diablo es astuto. Y muchas veces sabe más que nosotros. Por eso es que fuimos fácilmente engañados por él. Y dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho. La cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Quiero que vean, ella sabía las palabras que Dios había declarado. Ella le dice: no coman, les dijo Dios, ese árbol no coman. Es más, ni siquiera lo toquen. Amén. Y dice que el diablo le empezó a decir: no va a pasar nada, se te van a abrir los ojos, vas a recibir una sabiduría. Pero el siguiente, y entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol que era bueno para comer y que era como agradable a los ojos, y el árbol era como codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva, ¿sí?, deseó el árbol. Y él dijo: se ve agradable. Por menos atrás otra vez. Ahí, como dice, era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella deseó esa sabiduría. El diablo le dio las palabras y ella dijo, el deseo que se prendió dentro de ella se encendió en su corazón y dijo: quiero alcanzar esa sabiduría. Quiero ser como Dios. ¿Por qué nos prohíbe eso? No, yo quiero ser como Él. Y entonces cayó. ¿Por qué? Porque Eva deseó y le abrió la puerta con su deseo a la desobediencia. ¿Y qué atrajo? Terribles consecuencias hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque un deseo no solo te afecta a ti. Un deseo afecta a tu casa, a tu familia, a tu llamado, a tu descendencia. Y ella, cuando Dios viene y le dice: así como tú hiciste caer a tu marido, ahora tú vas a tener un deseo por tu marido. Y eso es muy fuerte, porque cuando usted escudriña esa parte de la Biblia, eso quiere decir que una mujer es capaz de cualquier cosa por un hombre. Las maltratan y ahí sí.
Pueden dejar a uno por irse por otro. No generalizo, pero una mujer con el corazón corrompido de malos deseos actúa de esa manera. Dios le dijo: tu deseo será para tu marido. Amén. ¿Por qué? Porque un deseo le afectó a ella, afectó a Adán, afectó su descendencia. Amén. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado con los deseos. Hay un engaño en los deseos. Tú tienes que ver que el deseo está creciendo en tu interior. ¿Por qué? Porque el deseo siempre se presenta como algo atractivo. No es algo que no te va a gustar. ¿Cómo era para él el árbol y el fruto? Agradable. Pónmelo atrás. Y vio la mujer que el árbol era como bueno para comer y que era agradable a los ojos. A los ojos. ¿Por qué? Porque el deseo siempre se va a presentar como algo atractivo, como algo inofensivo, algo placentero, pero es un engaño. Amén. Y tienes que discernirlo. Es un engaño. Entonces, nadie cae de un día para otro. Nadie. Primero se alimenta un deseo en secreto. Siempre que vemos a alguien que cae, es porque alimentó esos malos deseos, su concupiscencia. ¿Y qué pasó? Pues lo llevó a consumar el pecado y a la caída. Entonces, hay deseos que apagan nuestra vida espiritual. No parecen malos, pero son un engaño. ¿Cuál es, pastor? Número uno, el deseo de éxito. Pastor, ¿es malo desear el éxito? No. La palabra nos dice que nos quiere dar éxito. Amén. Josué 1:8. Pónmelo allá. En la Dios habla hoy. No es malo. El problema es tener éxito sin Dios. Dice allá, Josué 1:8. Quiero que vean. Ese es un mal deseo que si no está bien dirigido se corrompe. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita él de día y de noche, para que hagas siempre lo que te ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Amén. Bueno, esa no es la que dice éxito. Creo que es la versión internacional. Búscame ver cuál es la que dice éxito. Tendrás éxito, dice la palabra. Pero ¿cuándo? Cuando obedezcas la palabra de Dios. Cuando hagas conforme a la palabra de Dios. El problema es el querer desear, tener éxito sin Dios. Ese es un deseo corrompido. Si es esa que dice, hay una versión que dice, pero bueno, no lo vamos a detener allí, pero el deseo de éxito, el deseo de aprobación, el deseo de tener más, todo eso sin Dios, te afanas por eso. ¿Por qué? Porque es un deseo corrompido sin Dios. Amén. Y en la parábola del sembrador, ¿sí? En esa versión de mi hija, ok, pónmelo hasta el final. Así prosperarás y tendrás éxito. No es malo. Tienes que desear ser exitoso. La palabra te dice, vas a ser exitoso, vas a prosperar, pero con Dios. Con Dios. Primero es Dios, después es el éxito. Amén. No saque a Dios del éxito, porque ese es un deseo corrompido. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que cuando guardes la palabra, cuando obedezcas la palabra, cuando repitas su palabra de día y de noche, vas a tener éxito. Amén. Pero entonces hay un deseo corrompido en el corazón por tener más, por riqueza, codicias, muchas cosas que codicia el hombre sin Dios. Sin Dios. Así son un deseo corrompido. Marcos 8:36, Reina Valera. Y dijo Jesús, cuando él vio a la gente que tenía este tipo de deseos, él vino y dijo, ¿de qué les va a servir que ustedes se ganen el mundo, pero pierdan su alma? ¿De qué? ¿De qué te va a servir que seas exitoso si pierdes tu alma? ¿De qué va a servir que todo el mundo te apruebe si pierdes tu alma? ¿De qué te va a servir que tengas todas las riquezas si pierdes tu alma?
¿Qué dice allá? Porque ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Amén. Entonces allí donde tú tienes que ver qué deseos hay en tu corazón. Pastor, yo deseo el éxito, pero sin Dios, deseo corrompido. Pastor, yo deseo riqueza, pero sin Dios, tu deseo es corrompido. Por eso dice el libro de Santiago, pides, pero pides mal, porque pides para tus deleites. Deseos corrompidos. Entonces dice allá, ¿de qué te va a aprovechar? ¿De qué? ¿Qué vas a ganar si todo el mundo te aplaude, pero tu alma va camino al infierno? ¿De qué sirve? Amén. Entonces, hay deseos que van a apagar tu vida espiritual. Hay deseos que en vez de acercarte a Dios, se están alejando de Dios. Y cuando nuestros deseos, iglesia, se vuelven más importantes que Dios, se convirtieron en un ídolo. En un ídolo. Y Dios va a pelear con tu ídolo. Amén. No pueden ser nuestros deseos más grandes que Dios. Amén. Y el Señor me decía esto. Podemos decir que amamos a Dios, pero nuestra vida va a revelar lo que estamos deseando y amando. Amén. Pastor, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero se te debe de notar. Pastor, yo deseo la presencia de Dios con todo mi corazón. Se te debe de notar. Amén. ¿Por qué? Porque eso te va a salir por los poros. Eso te va a salir por todos lados. Que amas a Dios, que deseas su presencia. Amén. Pastor, yo deseo su presencia. No te veo adorando, no te veo leyendo la palabra, no te veo congregándote. Entonces te hace falta ¿qué? Amor y deseo por la presencia de Dios. Amén. No podemos decir que amamos a Dios, que deseamos a Dios, porque nuestra vida va a revelarlo. De muchos creyentes, me dice el Señor, no solamente acá, en toda su iglesia, no han dejado de venir a la iglesia, no dejan de participar en actividades, pero sí lo han dejado de desear. Jesús un día dijo, se paró y le dijo, hipócritas, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Podemos estar aquí y el corazón no está aquí. Y entonces el Señor me confrontaba a mí primero, nos confronta a todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere un pueblo que sus deseos estén alineados a su voluntad. Amén. Entonces, Dios te ha llamado a servirle. ¿Cuántos lo creen? Pero tus deseos por otras cosas pueden sofocar y destruir tu llamado. Amén. Deseas otra cosa, no deseas servirle. Eso va a sofocar tu llamado. Va a terminar destruyendo tu llamado. Lo que Dios tenía para ti. Porque elegiste otra cosa. Deseaste otra cosa. ¿Cuántos desean servir a Dios? ¿Cuántos desean cumplir su propósito? ¿Cuántos desean llegar a su destino que Dios les preparó? Tú lo deseas, tú vas a ir en pos de eso. Amén. Tú deseas otra cosa, en pos de eso vas a ir. Y en un momento hubo alguien en la palabra, vamos a 2 Timoteo 4:10, alguien que tenía un llamado, alguien que no era parte del equipo apostólico del apóstol Pablo. ¿Se imaginan? Qué bendición tenía este hombre de caminar con el apóstol Pablo, sirviendo al Señor con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo un día declara estas palabras de él y dice allá: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Viene y le dice a Timoteo: Timoteo, ¿te acuerdas de Demas? ¿Te acuerdas de aquel que estaba sirviendo conmigo? ¿Te acuerdas de aquel que estaba predicando la palabra conmigo? Su deseo por el mundo lo llevó a abandonar su llamado. Póngalo en ese mismo verso en la traducción viviente. Demas abandonó su llamado. ¿Por qué? Por amar y desear lo de este mundo. Quiero que vean.
Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Me abandonó. Porque muchos abandonan la iglesia por esos malos deseos de su corazón. Porque muchos abandonan el servir a Dios por los deseos de su corazón. Van en pos de otras cosas. Les importan más otras cosas. Y bueno, yo no te juzgo. Ahí el deseo de tu corazón el Señor lo juzgará. Pero no hay cosa más importante que tú puedas tener, que es más el privilegio de servirlo. Dios te ha llamado a servirlo. Pero tus deseos te van a alejar de tu llamado o te van a acercar a tu llamado. Amén. Entonces Demas abandonó su llamado junto al apóstol Pablo. ¿Por qué? Por amar y desearlo de este mundo. Y entonces, pastor, ¿todo es malo? ¿Todos son malos deseos? ¡No! También hay buenos deseos. Y quiero llevarte al más importante deseo que puedes tener en tu corazón. Y es el deseo por la presencia de Dios. Es el deseo por amarlo a Él. Es el deseo por agradarlo a Él. Amén. ¿Por qué? Porque ese deseo es el más importante en los hijos de Dios. Y tú eres un hijo de Dios. Ese es el deseo más importante que debes de tener en tu corazón. Salmos 37:4. No todos los deseos son malos. ¿Por qué? Porque no todos esos son pecado. Pero hay un orden correcto. Y el orden correcto es que es Dios primero y todo lo demás después. Amén. Dios es primero. No comprometa eso. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Primero es Dios y después todo lo demás. Todos los deseos que tú tengas, un negocio, una hermosa familia, lo que tú quieras, pero primero es Dios. Amén. Y dice la palabra: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Cómo? Primero es Dios. Ese verso pónmelo ahora en la Dios habla hoy. Primero es Dios. Él conoce tus deseos, esos deseos que no son malos, esos deseos que son buenos y que Él mismo ha puesto en tu corazón. Pero primero es Dios. Deleítate en el Señor. Y tú vas a ver cómo tus sueños se cumplen. Sí, cómo ese deseo que tienes en tu interior se cumple, pero porque primero es Dios para ti. Sí, amén. Oh, me gusta esta traducción. Mire, léalo conmigo. 1, 2, 3. Ama al Señor con ternura. ¿Qué nos pide? Que lo ames. Porque si tú lo deseas, tú lo amas. Porque deleitarte habla de algo que es placentero para ti. Si para ti no es placentero adorarlo, mire, me dice el Señor, quiero que veas qué hermosa se ve una persona cuando me está adorando. ¿Usted se ha visto cuando está adorando a Dios? Bueno, algunos les tomamos fotos en fraganti, pero tú estás así adorando al Señor y te levantas tus manos, te ves hermoso. ¿Se han visto? Porque te estás deleitando. Es algo placentero para ti. Buscar su presencia debe de ser algo placentero para ti. Leer la palabra debe de ser algo placentero para ti. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Claro, cosas que son conforme a su voluntad. Amén. No lo de deseos de otro tipo. Pero ¿qué primero hay que hacer? Amarlo. Ámalo. Ámalo. Se te va a notar cuando lo amas. El amor va a estar en ti, va a salirte por todos lados el amor que tienes por Dios. Ama al Señor con ternura. Amén. Ámalo con todo tu corazón. No hay cosa más maravillosa que puedas hacer que amar a Dios. Y allí sale todo, ¿sabías? Si tú amas a Dios, vas a amar a tu esposa, vas a amar a tu familia, vas a amar a tus hijos, vas a amar a todos, hasta tus enemigos. Si amas a Dios. Amén. Tenemos que decirle: Señor, enséñame a amarte. Él nos amó a nosotros primero
Él nos ama. Por eso comenzamos hoy adorando. Nada nos puede separar de tu amor. ¿Por qué? Porque Él nos ama incondicionalmente. Pero yo le tengo que responder con ese mismo amor. Amén. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos. ¿Por qué? Porque no todos los deseos son malos. Pero ¿cuál es el orden correcto? Dios primero y todo lo demás después. Deleítate en Él, ámalo y Él va a cumplir los deseos de tu corazón. Amén. Que no se trata solamente de que muramos a los malos deseos. Claro, tienes malos deseos, hoy tienes que morir en esta noche. Hoy tienes que presentarlos delante de la presencia de Dios, todo mal deseo de tu corazón. Amén. Pero no todo se trata de morir esos malos deseos, sino se trata de que tengamos un deseo por la presencia de Dios. Amén. Un hambre por la presencia de Dios. Si tú no la tienes, algo está pasando en ti. Si la perdiste, tienes que recuperarla. Amén. El rey David, ¿cuándo saben quién es el rey David? No era un hombre perfecto, pero ¿saben qué tenía ese hombre? Él tenía un deseo ardiente por su presencia. Él amaba la presencia de Dios. Él dijo un día: ¿saben qué? Yo quiero tener el arca aquí, tráigala de donde esté. Yo quiero tenerla conmigo. Vamos a Salmo 63:1, Reina Valera. Tanto era su hambre, su deseo por la presencia de Dios, de David, que mire lo que él declaraba. Salmo 63:1. No era perfecto. Nosotros no somos perfectos, pero si amas a Dios, si tienes un deseo por la presencia de Dios, Dios va a cambiarte, Dios va a transformarte. ¿Qué dice la palabra? Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Nosotros ni de mañana, ni de tarde, ni a ninguna hora lo buscamos. Pero cuando tenemos deseo por la presencia de Dios, aún en las noches, tú dices: no me puedo ir a dormir sin antes adorarlo, sin antes buscar su presencia, sin antes cantarle con todo mi corazón a mi amado. Amén. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Mi carne te anhela, mi alma tiene sed de ti. Amén. Salmos 42:1 nos dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Deseo por la presencia de Dios. Esos malos deseos han ahogado tu deseo por la presencia de Dios. Te dice la palabra: como el cielo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Amén. El mayor deseo que puedes tener es por la presencia de Dios. Nuestra vida pasada tuvimos malos deseos por las mujeres, por las adicciones, por el pecado, por cualquier cosa. Pero ahora eres un hijo de Dios, ahora eres una hija de Dios, y tu mayor deseo debe de ser la presencia de Dios. Amén. Tu mayor deseo. Cuando deseas la presencia de Dios, el pecado pierde el atractivo. Amén. Alguien que desea la presencia de Dios ya va a empezar a ver el pecado como algo que no interesa. Amén. Porque encontraste algo mayor, encontraste algo mejor, algo más hermoso. La presencia de Dios va a dejar de ser atractivo. El mundo te va a dejar de interesar. ¿Por qué te interesa todo el mundo? Porque te hace falta el deseo ardiente por la presencia de Dios. Te va a dejar de interesar el mundo.
y la carne se va a debilitar cuando tú deseas la presencia de Dios. Amén. La presencia de Dios es el deseo que llena todo lo demás. ¿Por qué? Porque los deseos que tenemos malos nacen de vacíos. De vacíos. Y esos malos deseos vienen a querer llenar ese vacío. Deseos como cuál, pastor. Deseo de aceptación. Quieres que la gente te acepte. Quieres encajar con el mundo. Quieres encajar con los amigos. Y terminas haciendo cosas que no querías por encajar. Por un deseo de aceptación. Un deseo de aprobación. De identidad. Un deseo de identidad. Gente que no sabe qué quiere. No sabe quién es. No tiene identidad. Y ese malo deseo lo lleva a caminos equivocados. Deseos por amor. Por amor. Tanta gente mendigando amor. Usted no está para mendigarle amor a nadie. Dios lo ama. Amén. Dios lo ama. Y es el amor más importante. Ese amor lo llena todo. Pero muchos, porque tienen un deseo de ser amados, se van a los brazos de cualquiera, de cualquier hombre, de cualquier mujer. Dejan a su familia por irse con otros por un deseo de sentirse amados. Pero la presencia de Dios es el deseo que llena todo. Amén. Y tú vas a vencer el pecado, iglesia. Vamos a vencer el pecado cuando el mayor deseo de nuestro corazón sea su presencia. Cuando la presencia de Dios sea tu deleite. Vas a vencer el pecado, la tentación, cuando un deseo mayor ocupe el trono de tu corazón. ¿Y cuál va a ser ese mayor deseo? La presencia de Dios. Amén. Termino, Salmo 27:4. El rey David, el hombre conforme a su corazón, no porque era perfecto, no porque no pecara, sino porque amaba la presencia de Dios, porque era un adorador. Y dice la palabra: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Pónmelo en la Dios habla hoy. Él era su más grande deseo. ¿Cuál es su más grande deseo, iglesia? ¿Ser exitoso? No, primero es Dios, después el éxito. ¿Qué deseas? ¿Una familia bendecida? Sin Dios no lo vas a lograr. Primero es Dios. Tu mayor deseo debe ser Dios. Solo una cosa le he pedido al Señor. Solo una cosa, deseo. El deseo, dijimos que es una fuerza que muy poderosa. Lo que tú deseas te gobierna. Lo que tú deseas vas en pos de eso. Haces de todo por lograrlo. Y dice que él decía: una sola cosa yo deseo, y es estar ¿qué? En el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Ese era su deseo, ese era su deleite. Por eso dijo: quiero el arca, cueste lo que cueste, como la tengamos que traer, pero quiero el arca. Quiero estar con él, quiero contemplarlo. Porque cuando estamos en su presencia, te sientes completo. Sin su presencia te sientes vacío. Sin su presencia algo te falta. Y todo lo hemos experimentado. Sin su presencia te sientes desorientado, confundido. Amén. Y dice la palabra: yo una sola cosa deseo. ¿Qué es lo que deseo? Adorar, contemplar, deseo su presencia. Si ese no es el deseo más grande que hay en tu corazón ahora mismo, hoy tienes que morir a los otros para que se avive el deseo por la presencia de Dios.
y hay otro deseo equivocado, hoy tienes que rendirlo al Señor. Porque todo mal deseo te va a llevar al pecado y a la muerte. ¿Cuánto dice, pastor, esta noche yo necesito la presencia de Dios? Amén. La que da vida, la que restaura, la que levanta, la que da paz, la que lo llena de hoy. Tú la necesitas. Ponte en tus pies en esta noche y dile, aquí estoy. ¿Sabe por qué veniste? Porque hay un deseo por Dios. Amén. Un deseo por Dios. Pero no puede quedarse allí. Tiene que crecer ese deseo. Se tiene que incrementar ese deseo. Un servicio no va a ser suficiente. Leer un versículo a la semana no es suficiente. Leer la palabra solamente cuando vienes aquí, te la ponemos en la pantalla, no es suficiente. Necesitas buscarlo todos los días. Necesitas tener el deseo que tenía el rey David. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en su casa todos los días de mi vida. Sin una relación con Dios no va a ser suficiente. Si el pecado aún es atractivo para ti, necesitas el deseo por la presencia. Si el mundo todo es atractivo para ti, necesitas el deseo por su presencia. De que todo ojo se cierre, tienes que estar buscando su presencia. Tiene que ser sensible a su presencia. Ahí no nos está viendo, desea su presencia.